Siempre pensé que tenía la vida resuelta. Me llamo Denis, a mis 38 años. He logrado construir una vida estable y plena, o eso creía. Mi esposa, Laura, y yo dirigimos juntos un negocio inmobiliario. Es una empresa lucrativa que iniciamos hace casi una década con poco más que una modesta cuenta de ahorros y un sueño. Compramos, vendemos, alquilamos y administramos propiedades. El negocio consume mucho de nuestro tiempo, pero es un trabajo satisfactorio. Ver que nuestros esfuerzos dan sus frutos en forma de clientes felices o acuerdos rentables siempre resulta gratificante. No tenemos hijos, no porque no los queramos, sino porque todavía estamos tratando de decidir cuándo será el momento adecuado. Por ahora, nuestras vidas giran en torno a nuestro negocio y a nosotros mismos. Laura se encarga de los números, los contratos y el papeleo, mientras que yo me dedico al trabajo de campo. Mostrar casas, buscar nuevas propiedades y negociar acuerdos. Es un equilibrio perfecto, en realidad. Sin embargo, algunos días me pregunto si esto es todo lo que hay. Nuestro éxito es innegable, pero hay un vacío que últimamente es más difícil de ignorar. Tal vez sean las largas horas. Tal vez sea la monotonía de ver una propiedad tras otra, paredes y techos que se difuminan en una única imagen olvidable. O tal vez sea solo yo, inquieta por una vida que creía que quería. En mis momentos más tranquilos, reflexiono sobre cómo eran las cosas antes de que el negocio lo consumiera todo. En aquel entonces, Laura y yo pasábamos los fines de semana explorando nuevos lugares, haciendo viajes por carretera o hablando hasta altas horas de la noche sobre el futuro que queríamos construir. Ahora, nuestras conversaciones rara vez se alejan de las hojas de cálculo y las llamadas a los clientes. Y, sin embargo, no me puedo quejar. Laura ha sido mi apoyo en todo momento. Su determinación y sus agudos instintos son lo que nos ha hecho triunfar. Sin ella, estaría perdida. Pero últimamente, incluso ella parece diferente. No sé si es el estrés o si siente el mismo vacío que yo. Algo ha cambiado y no puedo precisar exactamente qué. Si me hubieran preguntado hace 10 años dónde me veía a los 38, habría dicho exactamente aquí. Exitosa, casada con el amor de mi vida y viviendo en una casa que hemos trabajado duro para poder comprar. Entonces, ¿por qué siento que falta algo? ¿Por qué siento que hay más en esta historia, esperando fuera de nuestro alcance? La verdad es que no tengo respuestas. Tengo preguntas, incertidumbres y una extraña picazón que me dice que las cosas no pueden permanecer como están para siempre. Pero por ahora, todo lo que puedo hacer es seguir adelante. Después de todo, ¿no es eso de lo que se trata la vida? ¿De descubrirlo sobre la marcha? Cuando pienso en mi infancia, me parece un mundo diferente. Más simple, más libre y lleno de posibilidades. Crecí en un pueblo pequeño donde todos se conocían y la vida se movía a un ritmo más lento. Mis padres, Evelyn y George, eran la columna vertebral de mi mundo. No eran ricos, pero eran trabajadores y amables, el tipo de personas que te darían hasta la camisa que llevaban puesta si la necesitabas. Mi padre era carpintero y solía observarlo en su taller durante horas. Tenía esa manera de convertir piezas de madera en bruto en algo hermoso y funcional. Recuerdo que sus manos siempre estaban callosas pero firmes y que olía a serrín y barniz. Me enseñó el valor de la paciencia, de dedicar tiempo a crear algo que valga la pena conservar. Mamá era maestra de escuela, el tipo de persona que podía iluminar una habitación con su sonrisa. Amaba los libros y llenaba nuestra casa de ellos. Siempre me alentó a soñar en grande y aprender todo lo que pudiera. El conocimiento es lo único que nadie puede quitarte, solía decir. Su calidez y sabiduría moldearon gran parte de lo que soy hoy. De niña, estaba llena de energía. Pasaba las tardes montando en bicicleta con amigos, trepando árboles o construyendo fuertes en el bosque detrás de nuestra casa. Los veranos eran mi época favorita del año. Largos días nadando en el lago, jugando al fútbol en los campos o simplemente tumbada en el césped, mirando las nubes e imaginando cómo sería mi futuro. Pero la vida no siempre fue perfecta. Mi familia enfrentó su cuota de dificultades, especialmente cuando el negocio de carpintería de papá se desaceleró durante tiempos económicos difíciles. Recuerdo la tensión en la casa,
Las conversaciones tranquilas a altas horas de la noche cuando mis padres pensaban que estaba dormida. Pero nunca permitieron que eso los destrozara. Encontraron formas de hacer que las cosas funcionaran, incluso cuando no era fácil. Su resiliencia me enseñó que, por muy dura que sea la vida, no hay que rendirse. La escuela era, bueno, la escuela. No era el chico más inteligente de la clase, pero tampoco era el peor. Estaba en un punto intermedio, más interesado en salir y hacer cosas que en sentarme en un escritorio. Aún así, me gustaban la historia y la geografía, materias que hacían que el mundo pareciera más grande que nuestro pequeño pueblo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo mucho que sacrificaron mis padres para darme una buena vida. Querían que tuviera oportunidades que ellos no tuvieron, que llegara más allá de lo que ellos podían ofrecer. Por eso me empujaron a ir a la universidad, a soñar más allá de los límites de nuestro pequeño pueblo. La infancia parece tan lejana ahora, pero llevo esas lecciones conmigo todos los días. El amor que mis padres me dieron, los valores que me inculcaron, son la base de todo lo que he construido. Es curioso cómo las cosas que parecían tan comunes en ese entonces son las cosas que más aprecio ahora. Conocer a Amanda fue uno de esos momentos que sentí que estaba destinado a suceder. Tenía 28 años en ese momento, trabajaba en un empleo corporativo que no odiaba, pero tampoco amaba. Pagaba las cuentas y me daba una sensación de estabilidad, pero en el fondo, sabía que no era lo que quería hacer para siempre. Una noche, un amigo me arrastró a un evento de networking. No estaba de humor, pero fui, pensando que al menos podría conseguir una bebida gratis. La sala estaba llena de gente con traje, todos charlando sobre negocios y acciones, y me sentí fuera de lugar. Entonces la vi. Amanda tenía un aura a su alrededor. Segura, equilibrada y magnética. No era ruidosa ni llamativa, pero se comportaba con una especie de fuerza tranquila que atraía a la gente. Terminamos en la misma mesa durante una discusión sobre inversiones inmobiliarias. No sabía mucho sobre el campo, pero Amanda claramente sí. Hablaba con tanta pasión y perspicacia que no pude evitar quedar impresionado. Después del evento, me armé de valor para acercarme a ella. Parece que sabes de lo que hablas, le dije, tratando de sonar casual. Ella sonrió y respondió, eso espero. Es a lo que me dedico. Eso desencadenó una conversación que duró hasta bien entrada la noche. Hablamos de todo, nuestros sueños, nuestras metas, incluso nuestros libros favoritos. Al final de la velada, supe que quería volver a verla. Empezamos a salir y no tardé mucho en darme cuenta de que ella era la indicada. Amanda tenía esa manera de impulsarme a ser mejor sin hacerme sentir nunca inadecuada. Creía en mí de una manera que nadie más había creído jamás. Unos 2 años después, nos casamos en una pequeña ceremonia con nuestros amigos y familiares más cercanos. Fue sencillo, íntimo y perfecto. Poco después, Amanda sugirió que empezáramos un negocio juntas. Había trabajado en el sector inmobiliario durante años y tenía un don para detectar oportunidades. Al principio, dudé, no sabía nada sobre el sector inmobiliario, pero Amanda estaba convencida de que haríamos un gran equipo. Me dijo, tú tienes la disciplina y el empuje, y yo tengo la experiencia. Podemos hacerlo. Así que nos lanzamos. Empezamos de a poco, comprando y revendiendo un par de propiedades. Fue una curva de aprendizaje muy pronunciada para mí, pero Amanda me guió en cada paso del camino. Ella se encargó de las negociaciones y los números, mientras yo me centraba en las operaciones y el marketing. Lentamente pero con seguridad, construimos nuestro negocio, expandiéndonos a alquileres, propiedades comerciales e incluso consultoría. Dirigir un negocio juntos tiene sus desafíos, por supuesto. Hay días en los que discutimos sobre estrategias o nos estresamos por acuerdos que no salen como lo planeado. Pero al final del día, somos un equipo. Nos equilibramos mutuamente. Amanda es la visionaria y yo soy la planificadora. Nuestro negocio ha crecido más allá de lo que jamás imaginé. No solo compramos y vendemos propiedades. Estamos ayudando a las personas a encontrar hogares, crear negocios y lograr sus sueños. Es gratificante de una manera que mi antiguo trabajo corporativo nunca lo fue.
Mirando hacia atrás, no puedo creer cuánto cambió mi vida después de conocer a Amanda. No solo se convirtió en mi compañera de vida, se convirtió en mi compañera en la construcción de algo significativo. Y por eso, estoy agradecido todos los días. Una semana después, estaba en medio de revisar algunos documentos para una nueva propiedad cuando sonó mi teléfono. El número en la pantalla no me resultaba familiar, pero algo me dijo que debía contestar. ¿El señor Den Harris? Preguntó la voz del otro lado, formal y firme. Sí, al habla, respondí, con un ligero nudo en el estómago. Soy el oficial Lang de la morgue de la ciudad. Llamo para informarle de que su tía abuela, Lillian Harris, falleció hace 2 días. Encontramos su información de contacto en sus registros personales como su pariente vivo más cercano. Tía Lillian. El nombre por sí solo me hizo retroceder décadas. Era la hermana de mi abuelo, una mujer a la que no había visto en años pero que recordaba vívidamente de mi infancia. Lillian siempre había sido excéntrica, con una inclinación por los libros antiguos y las baratijas oscuras. Vivía sola en una mansión enorme y ruinosa en las afueras de la ciudad, un lugar que siempre me pareció encantador e inquietante cuando era niña. El oficial continuó: necesitaremos que venga y confirme su identidad y discuta los arreglos. No dejó instrucciones explícitas. Tartamudeé mi acuerdo, todavía tratando de procesar la noticia. Claro. Estaré allí mañana. Después de colgar, me recosté en mi silla, con una extraña mezcla de emociones invadiéndome. Tristeza, sí, pero también una vaga sensación de culpa. Mi tía Lillian y yo nos habíamos distanciado con los años. Nuestras vidas habían tomado caminos completamente diferentes. La última vez que la había visto fue en el funeral de mi padre hacía 5 años. Era frágil pero aguda. Sus ojos penetrantes te hacían sentir como si pudiera ver a través de ti. Cuando le conté a Amanda sobre la llamada, me miró con su habitual mezcla de preocupación y practicidad. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó. Sacudí la cabeza. No, creo que tengo que manejar esto por mi cuenta. Pero gracias. Esa noche, no pude dormir. Los recuerdos de la mansión de la tía Lillian se reproducían en mi mente como fragmentos de un sueño. Las enormes estanterías llenas de tomos polvorientos, las peculiares antigüedades esparcidas por las habitaciones y el aire que siempre olía ligeramente a lavanda y madera vieja. Era un lugar que parecía pertenecer a otra época, al igual que la propia Lillian. No sabía que este viaje a la morgue, finalmente, de regreso a su casa, desenredaría una parte de mi vida que nunca podría haber anticipado. A la mañana siguiente, estaba tomando un sorbo de café e intentando concentrarme en el día que me esperaba cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba el nombre de un bufete de abogados local. Curiosa y un poco cautelosa, respondí. Señor Harris. La voz era suave y profesional, claramente perteneciente a alguien acostumbrado a dar noticias importantes. Sí, soy Den Harris. Mi nombre es Richard Elms. Soy un abogado que maneja el patrimonio de su difunta tía abuela, Lillian Harris. Quería informarle que ella lo ha nombrado como el único beneficiario en su testamento. Casi me atraganté con mi café. ¿Beneficiario único? ¿De qué exactamente? Principalmente su casa de campo y su contenido. Puede que haya otros bienes más pequeños, pero la casa es la pieza central. Está en relativamente buenas condiciones, considerando su edad, y se encuentra en un terreno considerable. Sin embargo, hizo una pausa. Requerirá algo de atención. Supongo que está familiarizado con la propiedad. Sí, he estado allí antes, dije, el recuerdo de la mansión extensa y misteriosa destellando en mi mente. Pero han pasado años. Bueno, continuó el abogado, puede pasar por mi oficina para repasar los detalles, o podemos organizar una visita a la propiedad juntos. Necesitaré que firme algunos documentos para formalizar la transferencia. Accedí a reunirme con él más tarde esa tarde. Mi mente estaba llena de preguntas. Heredar una casa no estaba exactamente en mi lista de expectativas para la semana. Amanda estaba intrigada cuando se lo dije. Sus instintos inmobiliarios se activaron de inmediato. Podríamos revenderla,
dijo, con los ojos iluminados por las posibilidades. Las casas de campo están muy demandadas en estos días, especialmente si son únicas. ¿Qué tan grande es? Es lo suficientemente grande como para necesitar un equipo para limpiarla, dije con una media sonrisa. Pero esperemos con los planes de remodelación hasta que vea con qué me estoy enfrentando. Más tarde ese día, me encontré con Richard Elms en su oficina. Era un hombre de unos 60 años, vestido impecablemente con un traje a medida. Me entregó un sobre grueso que contenía el testamento y algunos documentos preliminares. Me tomé la libertad de contratar un cerrajero y un equipo de limpieza si decides explorar la casa pronto, dijo, deslizando las llaves por el escritorio hacia mí. Pero debo advertirte, la casa es peculiar. Tu tía era conocida por su gusto único. ¿Peculiar en qué sentido?, pregunté, levantando una ceja. Él dudó. Digamos simplemente que refleja su personalidad. Un poco convencional, llena de historia. Te recomiendo que la veas por ti mismo. Esa noche, mientras revisaba los papeles, Amanda estaba sentada a mi lado, hojeando su computadora portátil, probablemente investigando los valores de las propiedades en la zona. ¿Estás nerviosa?, preguntó. Más curiosidad que nerviosismo, admití. La casa de la tía Lillian siempre me hizo sentir como si estuviéramos entrando en otro mundo. ¿Quién sabe lo que dejó atrás? Amanda sonrió. Bueno, ahora es nuestra. Mejor aprovechamos al máximo. Pero mientras miraba la llave antigua que yacía sobre la mesa, una extraña sensación de aprensión se apoderó de mí. Algo en la casa, y esta herencia repentina, me parecía el comienzo de un capítulo para el que no estaba del todo preparada. A la mañana siguiente, Amanda y yo empacamos el auto y partimos hacia la casa de campo de la tía Lillian. No fue un viaje largo, unas 2 horas, pero el cambio de las afueras de la ciudad a las sinuosas carreteras rurales nos hizo sentir como si estuviéramos entrando en otro mundo. Amanda estaba charlando animadamente sobre ideas de renovación, pero yo estaba callada. Mi mente vagaba entre recuerdos de la infancia y una creciente curiosidad por lo que nos esperaba. Cuando llegamos a la casa, no pude evitar sentir una extraña mezcla de nostalgia e inquietud. El lugar era enorme, incluso más imponente de lo que recordaba. 3 pisos de altura con una fachada de piedra envejecida. Sus ventanas arqueadas y paredes cubiertas de hiedra le daban un aspecto gótico, casi de libro de cuentos. El terreno circundante estaba cubierto de maleza, con flores silvestres y arbustos descuidados que se derramaban en un camino de grava. Amanda salió del auto y miró detenidamente la casa, con las manos en las caderas. «Este lugar es increíble», dijo. «Tiene tanto carácter. Fácilmente podríamos convertirlo en un alquiler de lujo». Asentí con la cabeza, pero no dije mucho. Había una pesadez en el aire, algo intangible que me hizo sentir como si estuviéramos invadiendo, a pesar de que la escritura ahora estaba a mi nombre. Nos acercamos a la puerta principal y usé la pesada llave de latón para abrirla. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un vestíbulo poco iluminado lleno de olor a madera vieja y polvo. La luz del sol que se filtraba a través de las vidrieras agrietadas proyectaba patrones multicolores en el suelo, creando un efecto extraño pero hermoso. «¡Guau!», susurró Amanda, entrando. Su voz resonó débilmente. «Es como una cápsula del tiempo». El interior era tal como lo recordaba. Carpintería ornamentada, techos altos y muebles que parecían pertenecer a un museo. La tía Lillian siempre había sido excéntrica y su amor por las antigüedades era evidente en cada rincón. Había armarios llenos de figuras de porcelana, estantes llenos de libros encuadernados en cuero y paredes adornadas con pinturas al óleo de antepasados de aspecto severo. Amanda se alejó, tomando fotos con su teléfono y murmurando ideas sobre restauración. Mientras tanto, me quedé de pie en el centro del vestíbulo, observándolo todo. La casa estaba en silencio, excepto por el leve crujido de las tablas del suelo bajo nuestros pies. Abrí algunas puertas y miré hacia las habitaciones llenas de cortinas pesadas y muebles viejos cubiertos con trapos para el polvo. Una habitación me llamó la atención. Un estudio lleno de pilas de papeles amarillentos, mapas y una variedad de objetos extraños, incluido lo que parecía ser un búho disecado posado en un soporte. «Eso es»,
Inquietante, dijo Amanda, mirando por encima de mi hombro. Se rió nerviosamente. Tu tía realmente tenía un ojo para lo inusual. Sí, murmuré, dando un paso más adentro. En el escritorio, había un libro abierto, como si la tía Lillian hubiera estado leyéndolo antes de dejarlo atrás. Las páginas estaban cubiertas de diagramas dibujados a mano y notas escritas a mano. No podía entenderlo, pero algo en él parecía deliberado, como si lo hubiera dejado allí para que alguien lo encontrara. Oye, Den, mira esto, llamó Amanda desde otra habitación. Seguí su voz y la encontré de pie en un pequeño salón. Estaba señalando un cuadro en la pared. Un retrato enorme, casi de tamaño natural, de una mujer con ropa de la época victoriana. La expresión de la mujer era fría, sus ojos penetrantes incluso a través de las capas de polvo que cubrían el lienzo. Es ella, dije en voz baja. Es la tía Lillian. Amanda inclinó la cabeza. Se ve intensa. Lo era, respondí, incapaz de apartar la mirada del cuadro. Mientras seguíamos explorando, no podía quitarme la sensación de que la casa nos estaba observando. Cada crujido de las tablas del suelo, cada cambio de luz a través de las ventanas, se sentía cargado de una energía extraña. No era necesariamente amenazante, pero tampoco acogedora. Cuando terminamos nuestro recorrido, el sol estaba empezando a ponerse. Amanda estaba entusiasmada con los planes, hablando de contratistas y compradores potenciales, pero yo estaba preocupada. Algo en la casa no se sentía bien. Era más que su edad o el gusto extraño de la tía Lillian. Era como si el lugar estuviera vivo, conteniendo la respiración, esperando. Cuando cerramos y regresamos al auto, miré hacia la casa una última vez. Por un momento, me pareció ver una sombra moverse por una de las ventanas del piso superior. Pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. El sol se había ocultado en el horizonte y la casa estaba envuelta en un crepúsculo inquietante. Amanda sugirió que nos quedáramos a pasar la noche en lugar de conducir de regreso tan tarde. Es un viaje largo y, además, este lugar tiene camas, dijo, riendo levemente. Su entusiasmo por la casa era contagioso y estuve de acuerdo. Llevamos las mantas y la comida que habíamos empacado para el día y nos instalamos en el salón. La cena fue tranquila, el tipo de silencio que se sentía más pesado en una casa tan antigua y cavernosa. Las velas que habíamos encendido parpadeaban y proyectaban largas sombras en las paredes. Amanda habló sobre los planes de restauración, pero yo solo la escuché a medias, mis oídos sintonizados con los débiles crujidos y gemidos de la casa al asentarse, o eso me dije a mí misma. Cuando nos fuimos a dormir, el cansancio ya empezaba a hacer mella. Elegimos uno de los dormitorios del segundo piso, una habitación relativamente libre de polvo con una gran cama con dosel. Amanda se desplomó sobre el colchón, maravillándose de lo cómodo que era a pesar de su antigüedad. Yo, en cambio, no podía quitarme de encima la inquietud que había ido creciendo desde que llegamos. Mientras yacíamos en la oscuridad, la casa parecía amplificar cada sonido. El susurro de las hojas en el exterior se convirtió en un susurro ominoso. El tic-tac distante de un viejo reloj en el pasillo era un recordatorio implacable del silencio. Estaba empezando a quedarme dormida cuando ocurrió. Un ruido sordo. Luego, un ajetreo rápido e irregular en la habitación de al lado. Me senté de golpe, con el corazón palpitando fuerte. Amanda se movió a mi lado, con voz temblorosa mientras preguntaba, ¿escuchaste eso? Tragué saliva, tratando de mantener la voz firme. Sí, lo escuché. Por un momento, nos quedamos allí sentados, mirando la puerta cerrada del dormitorio. El sonido se escuchó de nuevo. Algo que corría, casi trepando, por las tablas del suelo. No era pesado, pero tampoco lo suficientemente ligero como para ser un ratón o un mapache. Fuera lo que fuese, se movía demasiado rápido, con demasiado propósito. ¿Qué crees que es?, susurró Amanda, agarrando mi brazo con su mano. No lo sé, respondí con sinceridad. Tal vez entró un animal. Amanda no parecía convencida, y yo tampoco. El aire de la habitación se sentía cargado, denso con algo que no podía nombrar.
Busqué la linterna que habíamos traído y me deslicé silenciosamente fuera de la cama, indicándole a Amanda que se quedara allí. «Ten cuidado», susurró. Asentí y me arrastré hacia la puerta. Cada paso hacía crujir el suelo bajo mi peso. Cuando giré el pomo y abrí la puerta, el pasillo se alzó ante mí, bañado por una luz tenue y plateada de la luna que se filtraba a través de una ventana agrietada. El ajetreo había cesado, dejando un silencio opresivo a su paso. Entré en el pasillo y alumbré con la linterna la puerta de la habitación contigua. Estaba entreabierta y dejaba ver una franja de oscuridad. Mi pulso se aceleró a medida que me acercaba. Justo cuando extendí la mano para empujar la puerta, se escuchó un fuerte estruendo en la planta baja. Fue como si algo pesado se hubiera caído, seguido de un gruñido débil y bajo. Me quedé inmóvil, agarrando la linterna con fuerza. Mis instintos me gritaban que me retirara, pero la curiosidad, o la terquedad, me mantuvo en el mismo lugar. «Den, ¿qué pasa?», gritó suavemente la voz de Amanda desde el dormitorio, rompiendo la tensión. «Quédate ahí», le susurré en respuesta, sin querer alarmarla más. Reuniendo el coraje que pude, abandoné la habitación que estaba investigando y me dirigí hacia la escalera. El gruñido había cesado, reemplazado por un silencio inquietante. Bajé lentamente, cada escalón crujía debajo de mí. Cuando llegué al final, escudriñé la habitación con la linterna. El salón estaba exactamente como lo habíamos dejado, las velas encendidas, los platos y las tazas sobre la mesita. Pero el armario antiguo que había junto a la pared del fondo estaba abierto de golpe y las puertas de cristal estaban destrozadas. Había papeles y pequeños adornos esparcidos por el suelo, como si alguien, o algo, lo hubiera rebuscado frenéticamente. Me agaché para coger uno de los papeles. Era viejo, la tinta se había desvanecido, pero aún podía distinguir fragmentos de escritura. Parecía una especie de libro de contabilidad, o tal vez notas escritas a mano con la meticulosa letra de la tía Lillian. Antes de poder estudiarlo más a fondo, un sonido detrás de mí me heló la sangre. Una respiración suave y húmeda a escasos centímetros. Lentamente, giré la cabeza, con la linterna temblando en la mano. Por un breve instante, el haz iluminó una figura, una forma oscura y encorvada con ojos brillantes que reflejaban la luz. Se movía demasiado rápido para que pudiera distinguir los detalles y se desvanecía en la oscuridad como una voluta de humo. Me tambaleé hacia atrás, con el corazón acelerado, y subí corriendo las escaleras. Fuera lo que fuese, no era solo un animal. Había algo en esta casa con nosotros, algo que no nos quería aquí. Entré de golpe en el dormitorio, cerrando la puerta de golpe detrás de mí, respirando entrecortadamente. Amanda se incorporó alarmada, con el rostro pálido. «¿Qué pasó?», preguntó con voz temblorosa. «Hay algo en la casa», dije, cerrando la puerta con llave y apoyándome en él. «No es un animal. No sé qué es, pero no nos quedaremos para averiguarlo». Los ojos de Amanda se abrieron de miedo. Se levantó de la cama y empezó a recoger nuestras cosas. «Nos vamos ahora», dijo, con un tono decidido. Un ruido sordo resonó en el pasillo de afuera, seguido por el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo. Se me cayó el estómago. Lo que fuera que estuviera ahí fuera ya no intentaba esconderse. Amanda me agarró del brazo, su agarre firme. «Den, tenemos que irnos». Asentí con la cabeza, sintiendo la adrenalina correr por mi cuerpo. «Por la ventana», susurré. «Saldremos y nos dirigiremos al coche». Amanda no discutió. Juntas, empujamos la pesada cómoda debajo del pomo de la puerta para ganar algo de tiempo. Los sonidos del exterior se hicieron más fuertes, más deliberados. Un gruñido bajo resonó en el aire, helándome hasta los huesos. Amanda abrió la ventana y la ayudé a salir primero. La caída no era demasiado grande, tal vez unos 2,5 metros, pero la hierba crecida de abajo amortiguó su caída. Le entregué nuestra bolsa de artículos esenciales antes de salir yo también. Tan pronto como toqué el suelo, salimos corriendo hacia el camino de entrada. La casa se alzaba detrás de nosotros, su silueta oscura ominosa bajo la luz de la luna. No podía quitarme la sensación de que me observaban,
como si 1000 ojos invisibles estuvieran fijos en nuestras espaldas. Amanda manoseó torpemente las llaves del coche, con las manos temblorosas. «Apúrate», le insté, mirando hacia la casa. Entonces la vi. Una figura sombría emergió de la puerta principal, moviéndose con una fluidez antinatural. Sus ojos brillaban débilmente, reflejando la luz de la luna, y su forma encorvada parecía ondular con cada paso. Se detuvo en el umbral, inclinando la cabeza como si nos estuviera observando. «Entren», grité, abriendo de golpe la puerta del auto. Amanda saltó al asiento del conductor, y apenas tuve tiempo de cerrar la puerta de golpe antes de que ella pusiera en marcha el motor. Los faros se encendieron, iluminando a la criatura por completo por primera vez. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Su piel era moteada y gris, estirada sobre un marco esquelético. Las extremidades largas y nudosas terminaban en garras afiladas, y su boca era un gruñido grotesco, revelando dientes irregulares y ennegrecidos. Soltó un grito gutural que hizo que me zumbaran los oídos, luego se abalanzó hacia nosotros. Amanda pisó a fondo el acelerador y los neumáticos chirriaron mientras avanzábamos a toda velocidad por el camino de tierra. Me retorcí en el asiento y observé cómo la criatura nos perseguía, con movimientos desconcertantemente rápidos y erráticos. Siguió el ritmo del coche durante unos momentos aterradores antes de desviarse hacia las sombras. No nos detuvimos hasta que llegamos a la carretera principal. La casa ahora era un recuerdo lejano en el espejo retrovisor. Mi pecho se agitó mientras intentaba recuperar el aliento. Los nudillos de Amanda estaban blancos mientras agarraba el volante, su rostro pálido y demacrado. «¿Qué diablos fue eso, Den?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. «No lo sé», admití, pasándome una mano temblorosa por el pelo. «Pero no era humano». Amanda asintió, con los ojos todavía fijos en la carretera que tenía por delante. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. El peso de lo que habíamos visto nos oprimía. Esa noche, cuando nos registramos en un motel lejos de la casa maldita, no podía quitarme la sensación de que no había terminado. La imagen de esos ojos brillantes me quemó la mente y un pensamiento inquietante se apoderó de mí. La tía Lillian había vivido en esa casa durante años. ¿Lo habría sabido? ¿Habría estado escondiendo algo? No tenía las respuestas, pero una cosa era segura. Algo andaba mal en esa casa. Y fuera lo que fuese, nos había dejado ir. Por ahora. A la mañana siguiente, Amanda y yo nos sentamos en silencio a tomar un café en el pequeño comedor del motel. Ninguna de las dos había dormido mucho. Mi mente seguía reproduciendo la noche. La figura oscura, el gruñido, la persecución. Amanda parecía tan conmocionada como yo. «Tenemos que contárselo a alguien», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «¿A la policía, tal vez? ¿Y decir qué? ¿Que vimos un monstruo en la casa de mi tía muerta?» Negué con la cabeza. «Pensarán que estamos locas». Amanda frunció el ceño, pero no discutió. «Entonces, ¿qué hacemos?», exhalé, mirando fijamente mi café. «Volveremos durante el día. Fuera lo que fuese esa cosa, parecía prosperar de noche. Echaremos un vistazo más de cerca a la casa y averiguaremos qué está pasando». Amanda parecía horrorizada. «¿Quieres volver? Den, esa cosa todavía podría estar allí». «No podemos dejarla así como así», dije con firmeza. «Si hay algo peligroso en esa casa, es mejor que lo averigüemos en lugar de dejarlo para que alguien más lo encuentre». Amanda aceptó de mala gana. Pasamos el resto de la mañana reuniendo suministros: linternas, una palanca, un bote de gas pimienta y un cuchillo de caza que había guardado en el maletero de mi coche. Amanda insistió en que necesitábamos más, pero no podíamos entrar en una tienda y pedir equipo antimonstruos. Al mediodía, estábamos de nuevo en la carretera, en dirección a la casa. Cuanto más nos acercábamos, más se instalaba la inquietud en mi pecho. Incluso a la luz del día, el lugar tenía un aire opresivo. El agarre de Amanda en mi brazo se apretó cuando entramos en el camino de entrada. La casa parecía intacta, como si los horrores de la noche anterior no hubieran sucedido. La puerta principal estaba entreabierta y crujía levemente con la brisa.
Seremos rápidos, le aseguré a Amanda, aunque no estaba segura de creerlo yo misma. Entramos y salimos. Entramos con cautela, la luz del día se filtraba a través de las ventanas polvorientas y proyectaba largas sombras en el piso. El aire estaba viciado, cargado con el olor a moho y algo metálico. Yo encabecé la marcha, agarrando la palanca con fuerza. La sala de estar parecía la misma que la noche anterior. Muebles viejos, papel tapiz descolorido y una capa de polvo lo suficientemente gruesa como para escribir. Pero a medida que nos adentrábamos en la casa, la atmósfera cambió. El aire se volvió más frío y una quietud antinatural se instaló a nuestro alrededor. En el pasillo, encontramos una puerta que no habíamos notado la noche anterior. Estaba ligeramente entreabierta y conducía a una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. «Por supuesto que hay un sótano», murmuró Amanda con voz temblorosa. «¿Por qué no lo habría?» Dudé, con el corazón palpitando con fuerza. Todos mis instintos gritaban que me fuera, pero la curiosidad, y una extraña atracción que no podía explicar, me impulsaron hacia adelante. «Quédate aquí», le dije a Amanda. «Y una mierda que lo haré», espetó, agarrando una linterna. «Si te vas, me voy». Juntos, bajamos las escaleras chirriantes. El sótano estaba más frío que el resto de la casa y los rayos de la linterna apenas atravesaban la espesa oscuridad. Al fondo, encontramos lo que parecía un taller. Viejas herramientas y frascos con sustancias no identificables cubrían las paredes, y una pesada mesa de madera se alzaba en el centro de la habitación. Pero fue el rincón más alejado lo que me llamó la atención. Allí, debajo de una sábana hecha jirones, había un objeto grande y deforme. Lentamente, retiré la sábana, revelando un antiguo y ornamentado cofre. La madera era oscura y desgastada, grabada con extraños símbolos que parecían latir débilmente en la penumbra. Amanda jadeó. «¿Qué es eso?» «No lo sé», susurré. El cofre irradiaba una energía extraña, haciendo que mi piel se erizara. En contra de mi mejor juicio, alargué la mano hacia el pestillo. «No», suplicó Amanda, agarrándome del brazo. «Den, no sabemos qué hay ahí dentro». Dudé, pero algo me obligó a abrirlo. Con una respiración profunda, giré el pestillo y levanté la pesada tapa. Dentro había una colección de artefactos. Pequeñas figuras, pergaminos y lo que parecía un manojo de cabello humano. Pero en el centro de todo había un único cristal brillante, cuya luz pulsaba como un latido de corazón. En el momento en que lo toqué, un dolor punzante atravesó mi mano y un rugido ensordecedor llenó la habitación. Las paredes parecieron temblar y de la oscuridad llegó el sonido de pasos pesados. «Está aquí», susurró Amanda, su voz apenas audible por encima del ruido creciente. Agarré el cristal, ignorando el dolor, y grité: «¡Corre!». Corrimos escaleras arriba, el rugido se hizo más fuerte detrás de nosotros. Algo se estrelló contra el sótano cuando salimos de la casa a la luz del día. Amanda se lanzó al auto y yo la seguí, agarrando el cristal. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, la casa se alzaba detrás de nosotros. Las ventanas parecían brillar como ojos. Lo que fuera que me había llevado, no era solo un artefacto. Y lo que fuera que lo custodiaba no había terminado con nosotros. El viaje de vuelta al motel se me hizo eterno. El cristal latía en mi mano, su brillo se atenuaba y se iluminaba a un ritmo que parecía demasiado deliberado para ser aleatorio. Amanda se sentó a mi lado, en silencio, con los ojos muy abiertos por el miedo. No dijimos ni una palabra hasta que estuvimos bastante lejos del pueblo. La casa desapareció en el espejo retrovisor como un mal recuerdo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente Amanda, con la voz temblorosa. «¿Qué era esa cosa? ¿Y qué acabamos de robar?». Miré el cristal en mi palma. Ahora estaba frío, el brillo se estaba desvaneciendo, pero se sentía más pesado de alguna manera, como si estuviera absorbiendo el miedo en el aire. Lo agarré con más fuerza, con la mente acelerada. «No lo sé, pero creo que acabamos de desatar algo». Mi voz estaba ronca, como si no quisiera admitirlo. Las cosas que habíamos encontrado en esa casa, fueran lo que fueran, no fueron un accidente.
No era solo la casa la que había estado escondida. Algo mucho peor había estado esperando en la oscuridad. Amanda se estremeció y luego dijo: esa cosa en el sótano. Cuando tocaste el cristal, se sintió como si el aire estuviera denso, como si algo se hubiera despertado. Tenemos que deshacernos de ella. Den. Sea lo que sea esa cosa, es peligrosa. No sé si podemos deshacernos de ella, murmuré, con mis pensamientos confusos. Apenas logramos escapar, y no creo que nadie nos crea si les contamos esto. Llegamos de regreso al motel y aparqué en el estacionamiento con manos temblorosas. El sol se estaba poniendo, arrojando un brillo inquietante sobre los alrededores. Traté de sacudirme la inquietud que se arrastraba por mi piel, pero no pude. La extraña sensación de que algo nos estaba observando no se desvaneció cuando apagué el motor. Amanda y yo nos sentamos allí en silencio por un rato. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Mis pensamientos seguían dando vueltas alrededor de los acontecimientos en la casa, tratando de darle sentido. Había algo en ese cristal, algo que no se sentía natural. Miré a Amanda. Tienes razón. Necesitamos averiguar más sobre esto. Si hay una manera de deshacernos de él, tenemos que averiguarlo. Ella asintió, pero su rostro estaba pálido. ¿Por dónde empezamos? ¿Y si hay más en esto? ¿Y sí? Su voz se apagó y vi el destello de miedo en sus ojos. Vamos a ir paso a paso, dije, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Buscaremos toda la información que podamos. No podemos dejar que esta cosa nos controle. Si tiene una historia, la encontraremos. Esa noche, no pude dormir fácilmente. Cada crujido de las viejas tablas del suelo del motel me hacía saltar. Cada ráfaga de viento del exterior parecía llevar un susurro. El cristal todavía estaba en mi bolso y no podía animarme a dejarlo lejos de mí, aunque sabía que era peligroso. Algo me decía que aún no había terminado con nosotros. A la mañana siguiente, nos levantamos temprano. No quería quedarme en el pueblo más tiempo del necesario, pero sabía que no podía irme. Necesitaba saber qué estaba pasando. Estaba lista para irme, pero algo dentro de mí me decía que no podía alejarme de este misterio. Vayamos a la biblioteca, dije, intentando alejar mi ansiedad. Tiene que haber algo allí. Tal vez alguien sepa algo sobre la casa o el cristal. Condujimos hasta la biblioteca local, un edificio pequeño y polvoriento que parecía no haber sido actualizado en décadas. Dentro, estaba tranquilo, el aire estaba cargado con el olor de libros viejos e historias olvidadas. Me acerqué al mostrador de recepción y hablé con la bibliotecaria, una mujer que parecía haber visto más de lo que le correspondía de cosas extrañas. Estoy buscando información sobre una casa fuera de la ciudad, dije, tratando de sonar casual. Un lugar muy antiguo. Tal vez haya algunos registros, o algo sobre su historia. Me dirigió una mirada larga y calculadora antes de asentir lentamente. Quizás quieras revisar los estantes traseros. Algunas cosas es mejor dejarlas olvidadas por aquí. Seguí su consejo, mi mente corriendo. Tenía que haber algo en la biblioteca que explicara los extraños sucesos. Mientras revisaba los libros, mis dedos rozaron algo que no se parecía al resto. Un diario viejo y desgastado escondido en un rincón. La encuadernación de cuero estaba agrietada, y cuando la abrí, reconocí de inmediato los mismos símbolos que había en el cofre del sótano. Al pasar las páginas, encontré referencias a rituales antiguos, deidades olvidadas y maldiciones. El diario hablaba de un objeto poderoso, el corazón de las tinieblas, que se creía que tenía el poder de otorgar un poder inmenso, pero a un precio. Aquellos que lo buscaban a menudo se volvían locos, consumidos por la misma cosa que buscaban controlar. Me congelé. El cristal. Se llamaba el corazón de las tinieblas en el diario. Y había estado encerrado por una razón. Den, la voz de Amanda interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista y la encontré de pie detrás de mí, pálida y temblorosa. Hay algo más. He estado buscando y encontré algo que me pone los pelos de punta. ¿Qué es? Pregunté con voz tensa. Hay una leyenda local, dijo, con los ojos muy abiertos.
Se trata de un grupo de personas que una vez intentaron aprovechar el poder del corazón de las tinieblas. Ellos no sobrevivieron. Y hay una advertencia. Quien sea que lo posea, quien sea que lo tome, nunca estará solo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral cuando volví a mirar el diario en mis manos. Recién había comenzado a darme cuenta de la verdadera naturaleza de la fuerza que habíamos despertado. Y ahora, no había vuelta atrás. Cerré el diario de golpe, con el corazón acelerado. El peso de la información, de lo que habíamos descubierto sin saberlo, se sentía sofocante. Amanda tenía razón, no estábamos solos. ¿Y la peor parte? No sabíamos hasta dónde se extendía esta maldición o qué quería de nosotros. Den, la voz de Amanda tembló. Necesitamos deshacernos de esa cosa. El cristal. Antes de que sea demasiado tarde. Asentí, tragando saliva. La idea de destruirlo había cruzado mi mente, pero la advertencia del diario me perseguía. Quien fuera que poseyera el corazón de las tinieblas nunca estaba solo. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Qué tipo de fuerzas habíamos invitado a nuestras vidas al tomarlo? Sentí un sudor frío correr por mi espalda. Miré alrededor de la biblioteca, tratando de darle sentido a todo. No podemos simplemente tirarlo. Necesitamos encontrar una manera de terminar con esto para siempre. Amanda se acercó, su rostro pálido, su voz apenas por encima de un susurro. No podemos quedarnos aquí. Den. Necesitamos irnos del pueblo. La gente aquí saben más de lo que dejan ver. No podemos confiar en nadie. Tenía razón. Había algo extraño en la gente del pueblo. La respuesta críptica de la bibliotecaria, el silencio inquietante que nos había seguido todo el tiempo, todo apuntaba a una verdad oculta que no estábamos listos para enfrentar. Pero sabía una cosa con certeza. No podía huir de ella. Todavía no. Respiré profundamente. Volveremos a la casa. Tiene que haber algo que nos perdimos, algo que pueda ayudarnos a entender cómo destruir esto. Amanda dudó, su mano temblaba mientras me agarraba el brazo. Pero no sabemos a qué nos enfrentamos. ¿Y si es demasiado peligroso? La miré a los ojos. No podemos seguir corriendo. Tenemos que terminar esto. Juntos. Amanda asintió de mala gana. Regresamos a la camioneta, pero el camino de regreso a la casa fue desconcertantemente silencioso. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la carretera, y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, podía jurar que veía algo moviéndose en la distancia, algo observándonos. La casa parecía diferente cuando regresamos. El aire era más pesado, opresivo, y la puerta crujió cuando entramos. No podía quitarme la sensación de que nos estaban arrastrando más profundamente a una red que no entendíamos del todo. Mientras avanzábamos por la casa, noté un olor extraño en el aire, casi como incienso o algo quemado. Estaba segura de que no lo había olido antes. Llegamos al sótano, donde había estado escondido el cofre. No quería bajar allí, pero sabía que teníamos que hacerlo. Teníamos que enfrentarnos a lo que fuera que estuviera en ese cofre, lo que fuera que hubiera sido liberado. Abrí la puerta y bajé las escaleras chirriantes, con Amanda detrás de mí. El resplandor del cristal parecía parpadear con cada paso que daba. Llegamos al sótano y el aire se sentía denso, demasiado denso, como si estuviera vivo. Allí, en el centro de la habitación, estaba el cofre, pero ahora algo era diferente. Los símbolos brillaban débilmente y el aire a su alrededor zumbaba con energía. Miré a Amanda. Está aquí. Todo está conectado. El corazón de las tinieblas nos está llamando. Dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos. ¿Qué hacemos ahora? Respiré profundamente, mi corazón latía con fuerza. La respuesta parecía simple e imposible a la vez. Tenemos que destruirlo. Quemarlo. Pase lo que pase, no podemos dejar que nos controle más. Encontramos un poco de gasolina en la esquina de la habitación, probablemente dejada por los dueños anteriores. Rocié el cofre con ella, el olor era abrumador. Cuando encendí una cerilla y la sostuve sobre el cofre,
Sentí una ola de resistencia invadirme, como si la habitación misma estuviera luchando. Pero no podía detenerme ahora. No podíamos detenernos. En el momento en que la cerilla tocó la gasolina, la habitación pareció estallar de luz. El cristal que tenía en la mano brillaba con tanta fuerza que me dolía mirarlo. El cofre empezó a vibrar y los símbolos que tenía brillaban con una intensidad que no podía comprender. Algo gritó, no, aulló, desde lo más profundo del cofre. No tuve tiempo de reaccionar. Las llamas se dispararon y envolvieron el cofre. Por una fracción de segundo, creí ver una figura dentro del fuego. Una sombra alta y oscura que se dirigía hacia nosotros. Pero luego todo se volvió negro. Me desperté en el frío suelo del sótano, sin aliento. La casa estaba en silencio. El fuego se había apagado y el cofre había desaparecido. Amanda estaba a mi lado, sacudiéndome para despertarme. Den, ¿estás bien? Me froté los ojos, desorientada. ¿Qué había pasado? ¿Qué era real? La sensación de oscuridad, de la cosa que nos había estado persiguiendo. No parecía que hubiera terminado. Sabía que no. Lo hicimos, ¿verdad? Pregunté con voz ronca. Amanda no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la habitación y yo seguí su mirada. Las paredes estaban agrietadas. El aire todavía estaba cargado de algo antinatural. Y entonces, lo noté. En el suelo, frente a nosotros, el cristal había regresado. Su brillo era tenue, pero estaba allí, latiendo con vida propia. Lo recogí lentamente, con la mano temblorosa. Esto no había terminado. Y en algún lugar de la oscuridad, supe que lo que se había desatado estaba lejos de terminar.